Continuamos hoy con nuestro estudio en esta preciosa carta de Santiago, una de las más prácticas de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y hoy entramos al capítulo 2. Ya hemos abarcado el capítulo 1. Si usted quiere buscar el capítulo 1, el desarrollo de este estudio, puede ir a nuestra página de Facebook o la de YouTube para ver todo lo que hemos aprendido acerca de esta carta tan preciosa que nos brinda el pastor Santiago. Hoy vamos a ver el capítulo 2, versículo 1 al 4, aunque toda esa porción de la palabra de Dios hasta el 13 habla de un mismo tema, pero no alcanzamos a abarcar todo. Lo vamos a leer los 13 versículos, pero nos vamos hoy a enfocar en los 4 primeros. Este estudio hoy se va a titular Una fe verdadera en la vida de la Iglesia. Una fe verdadera en la vida de la Iglesia. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Si usted ya tiene la carta de Santiago, capítulo 2, póngase en pie, por favor, hermano. Vamos a ir con gozo a leer esta porción de la palabra, porque es el mismo Dios hablando hoy a su pueblo, a cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13, vamos a leerlos de ahí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Vamos a nuestro Padre del Cielo en oración, entregándole este momento una vez más a nuestro Padre del Cielo, diciéndole que la palabra que nos ha dado, por ella misma te damos gracias, Señor, porque ella es luz a nuestro camino, lumbrera en nuestro camino, para poder caminar seguros. Es en ella que nos refugiamos, es a ella donde vamos nosotros para siempre saber tu voluntad. Gracias, Señor, porque hoy podemos abrir tu palabra con libertad y saber que estamos haciendo lo correcto. Ayúdanos, Señor, para poder hacer tu bendita voluntad expresada en las Santas Escrituras. Queremos ser guiados por ella, como son guiados los hijos de Dios a través del Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Señor, ayúdanos a ser imparciales. Ayúdanos, Señor, siempre a hacer tu bendita voluntad por encima de nuestros deseos, de nuestras emociones y de nuestro pensar. Señor, que podamos aplicar y ser oidores de la palabra de Dios, y no simplemente oidores, sino hacedores de la palabra tuya, Señor. Que tu nombre sea glorificado hoy y glorioso por siempre.
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Dice. Mis hermanos, hemos estudiado este primer capítulo y se resume en esto. Ponedme atención, mire. Dios está probando tu fe. En el capítulo 1, Dios nos está hablando que Dios prueba la fe para saber si tu fe es verdadera o es falsa. ¿Y cómo lo hace? Tiene diferentes métodos según Santiago capítulo 1, como ya lo hemos visto. Dios pone a prueba tu fe mediante dificultades y aflicciones. En las dificultades y aflicciones vas a saber cómo está tu fe. O huyes o perseveras en qué. En esa dificultad, esperando con esperanza en Cristo Jesús, que te va a dar la salida, que si le pides sabiduría, Él te la dará y que eso te producirá gozo. Pero si sales, huyes de esa tribulación, huyes de esa prueba, no tienes gozo, no esperas en Cristo y tomas tu propia decisión para salir de la prueba, pues es una fe falsa. Dios también nos pone a prueba mediante su palabra, ¿no? Si tu fe es verdadera, actuarás, te comportarás conforme a lo que tú crees. Santiago dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, porque si solo escuchas y no haces, estás engañando tu propio corazón. Eso quiere decir que tú lo que crees de Dios, de las Escrituras, debe concordar con tu manera de vivir. Si no, te estás engañando a ti mismo. También nos habla Santiago que Dios va a ver cómo sales de esa tentación. También hemos visto que Dios no tienta a nadie, sino que es Satanás el que tienta. Pero si tú te sometes a Dios, le obedeces a Dios, resistes, ¿cuál va a ser el resultado? Satanás huirá. Y ahí va a ser probada nuestra fe. ¿En quién está descansando nuestra fe? Y ahí nos pide el Señor que debemos someternos a Dios, a su palabra. Nos habla también de que hay una religión pura, hay una religión también vacía. Es que si, decía Santiago a la congregación, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, se engaña su corazón y la religión de tal es vana. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo estudiamos ya. Alguno se cree religioso, que hace las cosas bien, pero su boca deja ver todo lo contrario. Hay odio en su corazón, no hay amor hacia los demás, no hay respeto, pues su religión es vana, es vacía. No vale para nada lo que está haciendo, porque está demostrando que no hay concordancia, no hay integridad en su persona. Debemos ser cristianos en la forma de hablar, en la forma de sentir y en la forma de accionar. No puede salir agua dulce y agua salada de la misma vertiente, ¿verdad? Dice la palabra. Tenemos que concordar. Dice que esa religión debe ser pura y sin mancha delante de Dios. Y esa verdadera religión es ayudar a los necesitados en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado y del mundo. Eso es la verdadera religión. Para ellos en ese momento era ayudar a los viudas y a los huérfanos. A nosotros es para ayudar a cualquier necesitado. Negarnos a nosotros mismos, a ayudarles y guardarnos sin mancha del mundo. Vivir una vida en santidad. Si vives una vida en santidad, tu corazón estará santo y todo lo que hable tu boca hablará ¿qué? Santidad, hablará las cosas de Dios. Entonces ahí esa religión sí será concordante con lo que haces, con lo que dices. Eso es lo que hemos visto. Y ahora, en el capítulo segundo, donde vamos a entrar, el segundo capítulo de la epístola de Santiago, pues él va a puntualizar, va a enfatizar la importancia, escúchame bien, aquí está todo el resumen,
del trato imparcial, el no discriminar a otras personas por su apariencia. De eso trata estos versículos que vamos a estudiar hoy. La importancia del creyente de ser imparcial, de no discriminar a otras personas por su apariencia. Y el pastor Santiago aquí nos quiere hablar acerca del comportamiento del verdadero cristiano. Por eso le puse el título aquí, una fe verdadera en la vida de la iglesia, que parece un poco contradictoria. Si se supone que en la iglesia debe haber una fe verdadera, pero hay unos que no viven esa fe verdadera, aparentan vivir esa fe verdadera. Pero aquí Santiago dice y nos habla en estos versículos de esa fe verdadera contrastada con una fe falsa, una fe vacía, una fe que no agrada a Dios. Vamos allí, mis hermanos, al versículo 1 del capítulo 2. Léalo conmigo. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, está hablando a hermanos míos. Está hablando a hermanos cristianos que eran israelitas, judíos cristianos que habían creído en el Señor Jesucristo, que estaban dispersos por toda la región del Imperio Romano. Estos cristianos estaban atravesando diferentes dificultades y muy duras. Estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo sus trabajos, los ricos los oprimían, pasaban mucho desánimo, pasaron hasta problemas en ellos mismos. La carta nos dice que hasta hubo entre ellos mismos conflictos, entre la misma comunidad se perseguía, se criticaban, hablaban mal unos de los otros, se discriminaban. Hasta ahí llegó. No solamente afuera los perseguían, adentro había persecución de los mismos creyentes. Por eso Santiago los está exhortando y le está diciendo: tienes que tener una fe verdadera. Hermanos míos, dice, que vuestra ¿qué? Fe. ¿En quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Mira que Santiago, el medio hermano en sangre de Cristo, está diciendo que tenemos la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Está proclamando que el Señor Jesucristo, su medio hermano, era ¿qué? Dios. Está afirmando la deidad de Dios. ¿Y qué mejor que Santiago? Imagínense, Santiago creció con el Señor Jesucristo. Luego no creyó, pero el Señor se le aparece después de la resurrección. Y ahí comienza a creer Santiago. ¿Qué más que Santiago que nos puede decir verídicamente que Jesús es Dios hecho carne? Por eso le dice nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿no? Da testimonio este medio hermano de sangre, nuestro Señor Jesucristo, que Jesús es Dios encarnado. Dice que nuestra fe en ese Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Quiere decir Santiago que nuestra fe, que tu confianza, que tu forma de creer en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esa fe en la que crees, esa fe puesta en el Señor Jesucristo, esa fe que está compilada aquí en la palabra de Dios, debe demostrar que no haces acepción de personas. Santiago dice que la verdadera fe, la fe que agrada a Dios, es una fe que no discrimina, no rechaza. Es una fe que trata a todas las personas por igual. No discrimina. Y discriminar es hacer acepción de personas. Ya sabes qué es acepción, ¿no? Discriminar. Ser parciales es otro sinónimo. La Biblia nos invita a no discriminar, a ser imparciales. Eso es lo que nos invita la palabra del Señor. Considerar a alguien más importante por lo que aparenta, por lo que habla, por su vestimenta. Si lo consideramos más importante, estamos discriminando
por lo que vemos, no por su corazón. Estamos contemplando su parte externa, pero no estamos contemplando su corazón, la parte interna. Versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Aquí esa palabra, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo. Esa congregación en el texto original es sinagoga. Y esa sinagoga era donde ellos se reunían, los judíos que creían en Jesucristo. Estos cristianos aparentemente se reunían en esas sinagogas, se congregaban. Esa palabra sinagoga significa ir al encuentro entre varios, en el original. Es ir a congregarse con los mismos. Y dice que allí se congregaba y entra un hombre con anillo de oro. Esto muestra que era un hombre rico, un hombre pudiente. En la sociedad romana los ricos usaban anillos en su mano izquierda, muchos anillos. Y era una marca de riqueza, que tenían dinero, de gran ostentación. Aún los romanos, y que sabían los romanos, si ibas a una ocasión especial podías alquilar anillos para ponerte e irte allí a mostrarte, ¿no?, que había dinero. El texto original es curioso lo que dice para decir hombre con anillo de oro, dice hombre con dedo de oro, porque se ponían tantos anillos, algunos se ponían 6 anillos en un dedo, que parecía un dedo de oro, un dedo de oro. Y eso evidenciaba que tenía pues riqueza, ¿no? Además nos dice el texto aquí que entraba un hombre con anillo de oro y con ropa ¿qué? Espléndida, una ropa deslumbrante, una ropa que brilla, que llama la atención. Estaba vestido esta persona con una ropa muy fina, muy buena. Podríamos decir una ropa de marca, ¿no? Ese individuo estaba haciendo ostentación y su ropa destacaba el contraste con aquel otro que entraba. ¿Quién era el que estaba también entrando ahí? Leamos el texto. Dice, y también en esa congregación, ¿quién entró? Un pobre vestido ¿cómo? Andrajoso, sucio, que quizás no olía bien. Su vestido estaba raído, gastado por el uso, por la suciedad, y no era así por descuido, sino que no tenía o le faltaban medios económicos para tener un buen vestido. Por eso se vestía así. ¿Qué sucedía ahí? Santiago está haciendo el contraste, ¿no?, entre el hombre rico y el hombre andrajoso, el hombre pobre. Y vamos a ver la actitud de las personas en ese caso. Dice versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y luego decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, en el suelo. Muchos miran o actúan por esa base externa, por lo que están viendo. Y algunos le dijeron al que tenía el anillo o muchos anillos en sus dedos y usaba esa ropa espléndida, le dieron un lugar de honor, le dieron un lugar al frente de la congregación por su apariencia. Pero al pobre, al mal vestido, al de ropa andrajosa, le dieron el sitio del suelo. O simplemente quedarse allí atrás de pie. Hay esas dos actitudes. Y Santiago hace de esto, o dice que es un acto discriminatorio. Hay acepción de personas, ¿no? Se juzga por lo que se ve, la apariencia externa de las personas. Y hermanos, según Santiago aquí, no refleja la fe verdadera del Señor. Si alguien dice que cree en el Señor Jesucristo y hace acepción de personas, discrimina a las personas por su apariencia, por lo que tienen, por su ropa, pues esa fe es vacía.
no está fundamentada en la verdadera fe del Señor Jesucristo. Esto no refleja la verdadera fe en el Señor Jesucristo, en la vida de un cristiano. Porque el cristiano tiene que ser imparcial, ver el corazón de la persona, ser amable, como lo estamos estudiando los domingos, la bondad, ¿no? Ser bondadoso. Se trata, mis hermanos, de tratar por igual a los que se dicen ser hermanos en Cristo. Tratar igual, si se dice ser hermanos. Mira lo que dice más adelante el versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué significa eso? Que si alguien hace esa acepción de personas, esa discriminación por la parte externa que está viendo, pues será como un mal juez que favorece a unos más que a otros por su apariencia. Eso es lo que quiere decir ese versículo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hace la parte de un juez, pero ese juez tiene favoritismo. Y un juez no tiene que tener ¿qué? Favoritismo. No puede tener acepción de personas. Sería un mal juez. ¿Tú te imaginas? Pon este ejemplo. Vas al tribunal porque estabas tranquilamente en la luz roja y llegó un coche por detrás y te echó con el coche. Y vas a corte a pelear tu caso. Y entras al tribunal y ahí está el juez y nomás con solo verte te dice, ya tomé una decisión, usted es el culpable. Porque el juez no le pareció bien ¿No le cayó a usted bien? ¿No sería injusto eso? Tú dirías, pero ni este juez me ha dejado hablar. Y ya me está declarando que yo soy el culpable. Si yo estaba quietecito ahí en la luz roja. Pues eso mismo hace el cristiano, el supuesto cristiano, que discrimina a los demás por lo que ven exteriormente. Por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma o su posición social, lo discrimina. El ser humano siempre muestra más su importancia por lo que ve, ¿no? Por las cosas externas y no por lo que hay en el corazón. El Señor ve lo que no ve el hombre. ¿Qué ve el Señor en nosotros? El corazón. El hombre ve la apariencia ¿qué? Exterior. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Mira, primer libro de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, porque Samuel iba a ungir a David, y habían más hermanos. Dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel no sabía quién era David, y si se hubiera guiado por el más grande, más fuerte, el más guapo, hubiera consagrado a otro. Pero David no era así, era de baja estatura. Y le dice, Señor, no te guíes por cosas externas, guíate por el corazón, porque Jehová mira es el corazón de los hombres. Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar estos 4 versículos? Ya los explicamos, ahora vamos a aplicarlos. Mis hermanos, el mundo se relaciona con otros clasificando las personas. Algunos van y hacen sus amigos porque se visten de la misma forma que ellos. Otros tienen otros grupos por su misma raza. Este es de mi mismo país, pero con esto no me hago para aquí. Otros con la misma condición social, no, este es pobre, yo no me meto con este. O por su personalidad, por su inteligencia. Dice, no, yo me trato solo con inteligentes. Este me parece muy ignorante. Eso hace el mundo.
otros por el poder adquisitivo, por la clase social, ¿no? Y así lo podemos ver las personas cómo clasifican en su barrio, en su casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, que hacen acepción de personas. Y hermanos, eso no debe ser así en la iglesia, porque todos los creyentes somos uno en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sea cual sea la congregación o denominación a la que tú pertenezcas, debe haber un compañerismo propio de los creyentes. Y esa amistad debe estar presente en todas las reuniones con todos. Y mira lo que nos dice el Señor en Gálatas 3:28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Somos uno. No podemos hacer un grupito aquí cerrado porque esos son los que mejor me caen y estos no. Porque somos uno en Cristo. Debemos ser una unidad. Esos grupos, esos grupismos traen división a la iglesia, ¿no? La Biblia nos dice que debemos amarnos unos a otros, no por grupos. La Biblia no dice, ama a tu grupo más que el otro. Eso no lo dice. Dice, amémonos unos a los otros como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Imagínate. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas al prójimo, no estás viendo el amor que Dios puso en ti. Dios te amó a pesar de lo que eras. Y debemos amar al otro a pesar de lo que es. Porque Dios me amó a pesar de lo que soy. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Amarás a tu prójimo. El segundo mandamiento más grande. Porque el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay relación entre esos dos. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo al prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios y a este grupo lo amo, pero estos no me miren a mí y estos no me hablen. Porque no sería bíblico. No es la fe, como dice el versículo 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si yo creo en Cristo y creo lo que dice la palabra de Dios, que debemos amar unos a los otros, no debo hacer que acepción, discriminar a un hermano en Cristo en la congregación. Sabemos, mis hermanos, que hay grupos cerrados a menudo en las iglesias que están asociados con el comportamiento, o yo lo comparo con un comportamiento inmaduro, como los niños en la escuela. ¿Se has visto? Los niños en la escuela sí, tienen un grupo, pero alguno del grupo se va y habla con otro, comienza a llorar los otros, los rechazan, no lo dejan meter. Hay unos guetos ahí, unos grupos, como niños pequeños. Pues imaginen que hay algunas iglesias también que tienen reputación de este tipo de grupitos cerrados. Y la meta del cristiano es modelar a Cristo. Y Cristo no hizo acepción de personas. Cristo fue compasivo, fue desinteresado con todos. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Cultivar lo que el Señor hizo. Cultivar amistades estrechas con todos los que van a la iglesia. Si existen grupos así, será perjudicial para la unidad de la iglesia. Esto puede causar muchos agravios, muchos daños al cuerpo de Cristo. Y ese grupo, o ese grupismo que hay, o ese grupo que está en la iglesia, debería considerar una reestructuración, mirar las Escrituras y deshacer ese grupo, porque está haciendo daño a una comunidad. Y saber este grupo que está causando división en el cuerpo de Cristo y va en contra de la palabra de Dios, porque Santiago nos dice, no harás acepción de personas. Debemos, hermanos, expresar hermandad con todos los creyentes, con el cuerpo de Cristo, que sea un denominador común Cristo Jesús. ¿Sabes por qué es el denominador Cristo Jesús? Porque a aquel que se dice hermano en Cristo, por él Dios dio su vida. Lo lavó con su sangre y lo restauró.
igual que a mí. Entonces, ¿por qué lo tengo que rechazar? Si ese hermano de la congregación se ha arrepentido, ha confiado por fe en el nombre del Señor Jesucristo, igual que yo, ¿por qué lo tengo que discriminar? ¿Por qué lo tengo que hacer a un lado? ¿Por qué? Hermanos, tenemos que mostrar la amistad, el compañerismo, el cariño, el amor día tras día, reunión tras reunión. Ay, pero pastor, ¿cómo entra uno a ese grupo? Sé luz en medio de las tinieblas. Muestra que Cristo está en ti. Mucha gente se preocupa por lo que hay adverso en la iglesia. Preocúpate tú por ser luz. En ir a mostrar, dice, mira, yo te amo a ti, grupo. Entrar en ellos. Invitarles. Ser parte de ellos. Que abran ese grupo, porque muchos no serán conscientes de eso. Serán inmaduros en la fe. Otros no serán ni convertidos. Serán creyentes falsos. Porque siempre hay cizaña en el cuerpo de Cristo. Y habrá gente no convertida. Lo que tienes que hacer es tú, con tu accionar, con tu manera de amar a las personas, decirle, mira, yo soy cristiano y amo a todos. Con tu ejemplo. Y decirle, mira, yo hablo con todos, ¿sí viste? No le vas a decir así, ¿no? Pero le vas a mostrar con tu actitud. Mira, yo hablo con toda la iglesia, yo no tengo favoritismos. Y la persona se dará cuenta. Claro que si tienes una cercanía con esa persona, le podrás decir directamente, porque la palabra lo dice. Diga, mira hermano, mira lo que dice Santiago, que tu fe que muestras en tu glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Sabe qué significa eso? Porque los hermanos estamos invitados por la palabra a exhortarnos los unos a los otros. Y exhortar significa llamar la atención con amor. Tú tienes la autoridad bíblica, con la Biblia, con amor, de acercarte a tu hermano y decirle, mira, ¿que has considerado que tú estás haciendo un grupo? ¿Has considerado que estás en un grupo? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Hermanos, aquí Santiago dice que favorecer al hombre rico por encima del hombre pobre, en la forma que describe Santiago, es una profunda carnalidad entre los cristianos. Una persona que discrimina a otra, o que intenta hacer un grupo y no dejar entrar a otros, está demostrando su carnalidad. Es un cristiano carnal. Eso no tiene nada de espiritual. Más adelante dice, en el versículo 9, que es pecado, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso no es cualquier cosa. Es un pecado hacer eso. Es un pecado hacer eso. Hermanos, Santiago nos está diciendo aquí, aplicando esto, que hay una fe falsa y una fe verdadera. Una fe falsa que afirma, hay muchos que tienen una fe falsa en las iglesias, eso es en toda iglesia, mi hermano, porque afirman creer en Cristo solo por escapar del infierno. No, yo creo en Cristo porque no me quiero ir al infierno. Y ahí se acabó la fe. Otros peores que dicen, no, yo creo en Cristo para que me vaya bien. Para no perder mi casa, mi trabajo, yo creo en Cristo. Hay una falsa fe que afirma creer en Cristo, pero no desea realmente a Cristo como persona. Porque el cristianismo es Cristo. Cristianismo es una relación con Cristo. Si no hay una relación con Cristo, es una falsa fe. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. Es una fe vacía, es una fe intelectual, es una fe que no hace a la persona nacer de nuevo, ni de arriba. Una fe verdadera desea seguir los pasos de su maestro. Desea obedecer los mandamientos de Dios. Porque Dios dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Por encima de mi emoción, por encima de mi sueño, por encima de mi experiencia extrasensorial, espiritual y mística. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? Mira si
tu vida se ve reflejada como en el espejo que vimos en Santiago y tú cumples con los mandamientos. Hermano, tenemos que quitarnos esa idea de... ¿Tú has pensado alguna vez cómo es tu fe? ¿Alguna vez hablaba con una persona y le decía, bueno, ¿cómo es tu fe? No, es que yo siento cosas. ¿Cómo es tu fe? No, mi fe es fuerte. Yo cuando oro siento a Dios. O me decía, no, yo sé que mi fe es verdadera porque yo siempre cuando estoy orando o siento cosas y tuve experiencias. Cuando entro en éxtasis y los pelos se me ponen de punta, yo sé que mi fe es verdadera. Hermano, eso no significa nada. ¿Tú quieres saber si tu fe es verdadera? Mira cómo te comportas con respecto a la palabra de Dios. No te vayas por emocionalismos. Sé un cristiano maduro. Si tu actuar va en contra de la voluntad de Dios, eres un cristiano carnal. Y quizás no has nacido de nuevo. El parámetro para saber si nuestra fe es verdadera, si tu fe en Jesucristo es verdadera, no es sentir, es tener mi vida y contrastarla con la palabra de Dios. ¿Hago o no la voluntad de Dios? Ah, pero es que a mí me gusta. Sí, te gusta, pero Dios te dice que no. Ah, pero es que yo quiero ir. Bueno, ¿qué te dice la palabra de Dios? Dice que no. ¿Cuál fe tienes? ¿Una fe falsa o una fe verdadera? Esa fe falsa quiere satisfacer tus deseos, tus sueños, tu emoción, tu realización como persona. Fuera de la voluntad de Dios es una fe falsa. Porque los deseos de tu carne solo quieren complacerse a ellos mismos. Ese placer mundano demuestra que en ese corazón no está Cristo, está el mundo. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Tenemos que ser maduros, mis hermanos, para saber si somos verdaderamente cristianos. Vea la palabra de Dios. No te dejes invadir por la emoción. Hay mucha gente que entra a la iglesia y escucha un cántico y le toca el corazón y llora. Y dice, Dios es bueno. Bueno, probaste la bondad de Dios, pero ¿cómo está tu vida? Y mi hermano, una persona puede entrar aquí viviendo en unión libre y puede ser tocada por esa alabanza, quizás por su emoción, o tocó la bondad de Dios con amor, pero no significa que su vida está de acuerdo a la palabra de Dios. Fue un momento. El cristiano no vive de momentos. El cristiano vive por diariamente la comunión con Cristo. Y se refleja con acciones. Y como aquí estamos diciendo con Santiago, no mostrando preferencia entre las personas. No tengan favoritismos. El favorecer al hombre rico por encima del hombre pobre, en la forma que lo describe aquí Santiago, muestra una profunda carnalidad entre los cristianos. O sea, cada vez que pecamos, actuamos carnalmente. Una persona que hace grupos está actuando en la carne. Y hay que exhortarla, hay que orar por esa persona, hay que ir a testificar mi espiritualidad. Ese individuo que está haciendo ostentación con su ropa destacaba el contraste con el hombre pobre, ¿recuerdas? Tenemos que admitir que muchos que profesan ser creyentes son como este cristiano, ostentoso. Ya no se ponen tantos anillos, bueno, algunos que sí. Pero en la actualidad existen, en la iglesia, quizás el domingo, vienen muy ostentosos, como si fuera un acto social, como si era un concierto de no sé qué cosas. Y la motivación principal de estas personas es que los vean. Vean cómo están vestidos, vean lo que tienen, ¿no? Vean sus ropas. Y lo que quieren es llamar la atención de esas personas. El cristiano no debe ser ostentoso, mi hermano. No debe ser ostentoso. Ni creerse más porque tiene capacidad de comprarse mejor ropa.
Hay muchos cristianos, leí por ahí, no sé quién lo dijo, no recuerdo ahora, dice, hay muchos cristianos que van a la iglesia a cerrar sus ojos y a adorar a Dios, y van otros cristianos también a abrir sus ojos y ver qué tiene puesto el otro. Hay cristianos que solo vienen a eso. A mí una vez me dijo alguien, hace muchos años, dice, wow, pastor, están buenas las ofrendas. Le dije, ¿por qué? Porque tienes corbata nueva. Si supiera que esa corbata me la regalaron. No dije nada. No dije absolutamente. ¿Para qué? Responder a alguien carnal. La gente va a mirar, la gente carnal va a mirar a ver cómo está vestido el otro. Y tú ya ves reuniones en iglesias con cosas ostentosas, con collares, los hombres con un montón de trajes, los sombreros de ala ancha, y se van allí a ostentar. Hay un ejemplo en las Escrituras que nos dice cómo se debe vestir una mujer, pero también el hombre, ¿no? Dice, asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pero los hombres también profesan piedad. Mucha gente dice, no, es que la santidad solo se ve, solo es por dentro, no por fuera. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo en santidad. En santidad. En santidad. Recuerdo ahora que hay un ejemplo por ahí que le dijo a alguien, a un pastor, le dijo, yo me gusto como quiera porque la santidad va por dentro. Y tú dices, ¿qué fruta te gusta? La banana. ¿Tú cómo escoges la banana? Por su apariencia externa, porque así sabes cómo está por dentro. Si tú ves una banana color verde, ¿está buena para comer? No. Y si está casi negra, ¿cómo está por dentro? Apta para comer, ¿verdad? No. Así es la santidad. Santidad es por dentro y por fuera. Personas que participan de esa manera de tener cosas ostentosas, de mostrarse, ¿no? Como un grupo, como dirían por ahí, jet set. Muestran de esa manera que una iglesia así, ¿no? Mira, si una persona es así, va a esperar, ¿qué va a esperar del alabanza y de la palabra de Dios? Pues que sea impactante, ¿no? Que les llegue, que sea como un show, que les haga tocar las emociones. Una persona así o un grupo así nunca esperará que la palabra los inquiete, que les hable de arrepentimiento y de pecado, ¿no? Esta gente solamente va allí, como un club social, a ver qué sucede en la iglesia y cómo se viste cada uno. Y averiguar el chisme de la vida de los demás. ¿Así se comporta? Llamar a las personas, mis hermanos, de humilde condición o tratarlas por ser de humilde condición y hacer acepción de personas es un pecado. Debemos ser cariñosos con todos, tratarlos bien a todos, con amor. El hombre de fe y la mujer de fe no discrimina a otras personas. Practica la imparcialidad, a menos de que sea un lobo. Tratará del mismo respeto del amor que tuvo Jesús. Jesús, ¿sabes qué hizo? Lo que la gente no hacía. Era muy común la lepra en aquellos tiempos. Y los que tenían lepra solo se unían con los que tenían lepra y vivían fuera de Jerusalén para no contaminar a otros. ¿Qué hizo Jesús? Puso sus manos encima de la lepra de los leprosos. Se metió con ellos, no los discriminó y los sanó. Hice la invitación que nos ha dado el Señor. Imíteme, sed mansos y humildes de corazón como el Señor Jesucristo, que no discriminó a absolutamente nadie, ni a los que tenían lepra, y demostró con eso que los amaba. Debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y debemos dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y eso es lo que tenemos que hacer con los verdaderos creyentes.
amarlos a pesar de lo que son, porque así fui amado por Cristo Jesús.